Vine el 22 de mayo de 1985. Yo soy nicaragüense, 100%. Cuando fue el triunfo de la revolución, nosotros vimos la necesidad de formar lo que se llamó en ese tiempo el Ejército Popular Sandinista, o lo que se llamaba la Reserva Sandinista. Nosotros íbamos con, qué sé yo, con machete en esta mano y con fusil acá. Porque habían los grupos de lo que se llamaba la contrarrevolución, y a cualquier momento uno se podía encontrar con eso, pero también uno tenía que estar listo con el fusil para defenderse, porque no había otra alternativa. Aprendí que era una necesidad formar parte, digamos, de la insurrección, porque ya Somoza no nos daba otra alternativa. Y son cosas de las que yo no quisiera desearle a ningún pueblo del mundo, jamás. Nos llegó a contratar un señor que tenía aquí un local donde se presentaban mariachis. Les indicaron que había ese mariachi ahí, nos fueron a escuchar a nosotros de aquí. El empresario se fue a escuchar el grupo y definitivamente le gustó cómo tocábamos nosotros. Aquí nosotros solamente cruzamos de aquí del aeropuerto aquí al hotel. Y a nosotros nos ofrecen que nos van a pagar 25.000. 25.000, dicen, es hartísima plata allá. Si un sueldo básico son 6.000, 8.000 sucres, ganar 25 supuestamente era fabuloso ganar eso, ¿no? Venimos, empezamos a tocar, pero aquí ya las cosas cambiaron, ¿no? Lastimosamente hay personas que no cumplen con lo de los contratos. Nos trataron mal cuando venimos nosotros aquí. Los meses que trabajamos aquí no nos pagaron. Nos habían retirado los pasaportes, nos engañaron con los contratos. Empezó a haber ya incomodidad porque nosotros no nos alcanzaba para nada eso. Una persona que yo le he de agradecer infinitamente también es en ese tiempo el capitán Mario Valenzuela. Nos ayudó muchísimo. En el Ministerio del Trabajo decidieron abolir totalmente el contrato. Dijo, esto no puede ser así, a ustedes, así lo dijo con estas palabras, a ustedes los han comprado como comprar una hacienda con indio y todo. Rompió el contrato y dijo, ustedes ahorita tienen la libertad de ir a tocar donde a ustedes mejor les paguen, donde ustedes les vayan. Vamos. Entonces nosotros viajamos a Guayaquil. Nos llamaron de Guayaquil, empezamos a trabajar toda la costa del Ecuador, viajamos a todos los pueblos. Con el mariachi yo viajé todito el Ecuador. Me enorgullece, me alegra porque yo he conocido el Ecuador hartísimo. Tuvimos el gusto nosotros de acompañar, por decir, a Lucía Méndez, una vez que vino de México. Vino una vez la venezolana Lupita Ferrer. Lupita Ferrer hizo algunas presentaciones aquí, le acompañamos algunas veces que tocó. Cuando vino también Leo Dan, nosotros le acompañamos la música ranchera que hacía Leo Dan en el Complejo del Rey. Esas son algunas cosas que siempre se llevan en el recuerdo, ¿no? del tiempo que nosotros hicimos la música del mariachi. Ha sido mi trajinar desde cuando yo vine de Nicaragua, trabajar en la música, dedicarle 100% a la música, con mi guitarra, con requinto, con la vihuela. Ahora voy a entrar a un estudio de grabación, tenemos un compromiso que hacer, una grabación pendiente, así es que yo les acompaño, que pasen conmigo. Les cuento algo.
Yo salí del conservatorio siendo un músico, sigo siendo un músico y eso es lo que hago, ¿no? Maestro. ¿Qué dice cómo va? Maestro. Dice atrasado. Sí. Y hay veces me han llamado a los estudios de grabación y no sé ni para quién he grabado. El mundo del arte me ha llevado a tocar del Palacio de Carondelet hasta las zonas más humildes que tenga el país. El Ecuador es riquísimo en la música. Es algo de lo que a mí me admira y que más me ha enamorado del Ecuador. Es eso, la diversidad que tiene en música. Muchos países la música es hasta cierto punto un poco pobre en el repertorio, ¿no? Pero el Ecuador tiene una diversidad, tiene una riqueza musical enorme. Apenas entreabras tu ventana. Yo les digo a los músicos en especial, no dejen morir ese tipo de música. A mí me habían dicho algunos, y he escuchado en algunas expresiones de mucha gente, incluso de los artistas, dicen, ay, pero es que nuestra música no pasa de aquí, pues ya de la frontera para allá nadie sabe. Y yo le digo, no es así. Y ser canción para que tú me cantes. Yo creo que ahí es, para muestra, un botón. La colonial ciudad de León fue capital de Nicaragua por 200 años, pero los constantes terremotos y la erupción del volcán Momotombo en 1609 obligaron a sus habitantes a abandonarla. Ahora la capital es Managua y las ruinas de León fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Yo veo al Ecuador como un resumen de todo lo que es América Latina, reunido comprimido en un pedacito de terreno que se llama Ecuador. ¿Qué me desagrada en el Ecuador? El regionalismo. En mi país no existe eso. Sin temor a equivocarme, sin necesidad de exagerar, la discriminación racial. Yo digo, yo he sido muy afortunado en eso. Muy afortunado, ¿por qué? Porque a mí, en lo personal, a Julio Cruz nunca he visto, nunca he escuchado que alguien me trate de una manera despectiva por mi procedencia, por mi país o por mi color de piel o por lo que Después yo le damos más. Es música con un sentimiento como campesino. Es la música que se toca allá en el campo. Esa es la música que yo escuché, la que llegó a mis oídos primeramente de guitarras fue así. La música que hacen los campesinos, la música autóctona, lo propiamente nicaragüense, ¿no? El nicaragüense. Y cualquier persona que escuche esto en el país donde esté, escucha esto, es inmediatamente como que regresa a la película hasta al principio y dice, eso es nicaragüense. Eso es puro pinolero, como decimos nosotros, nos dicen en Nicaragua, ¿no? En Centroamérica, eso es pinolero, eso es de los nicas. Entonces, ese tipo de música nos identifica en cualquier parte del mundo. Y es Margarita, es mi esposa, ecuatoriana, yaruqueña. Entonces vamos a prepararles un poquito de lo que hablamos del gallo pinto, ¿no? Para el gallo pinto necesitamos primeramente
necesitamos los frijoles cocinados, ya sean frijoles negros o frijoles rojos. Vamos a agregarle un poco de cebolla. Aquí ya va incluido un poquito de, tal vez, de ajo. Vamos a poner eso ahí. Sartear la cebolla es sofreírle un poquito hasta que quede un poquito transparente, ¿no? Le vamos a hacer ahorita con frijolitos negros, que son ricos igual. Vamos a ponerle acá. Vamos a hacer. Le vamos a ir agregando el arroz poco a poco para que no nos quede muy cargado solo de arroz. Si ustedes ven, no está ni muy negro ni muy blanco. Yo voy a usar esta cuchara aquí, ¿no es cierto? Como dije, mejor ni en Managua. Yo debí aprender y pude pasar la prueba. Esto es muy sencillo. Hay que tratar la harina. El punto de las tortillas, se necesita un punto especial en la masa. Hay un libro que se llama El Popol Vuh, donde se dice que nosotros los hombres procedemos del maíz, descendientes del maíz. Entonces, si nosotros le tratamos mal a esto, según ellos, los dioses del Quetzalcóatl, que es la serpiente emplumada en México, se van a resentir con la gente que le trata mal al maíz, porque de ahí descendemos nosotros. Entonces, por eso, a esta tortilla no se le podría poner así. Así está en la lata, allá, así. Pero cuando ya la saca de allá, obligatoriamente esto tiene que venir para acá. Así, míralo. Esa es la cara de la tortilla. Me daba igual en un lado que el otro, entonces. No, es que tiene que ponerle. Claro. Decirle, por decir, ponle con la cara para arriba. Pero ¿cuál es la cara de las tortillas? Eso que le sacas, que le das la vuelta, ahora va para arriba. La comida lista. ¿Ya? A ver. Siéntate acá. Ya. Uno coge la tortilla, así. Y con la misma tortilla se come. ¿Ya? Así. O sea, casi no se ocupa ni el tenedor, ni la cuchara, ni nada. Yo viví a 7, sí, cerca de 8 años, soltero, sin ningún compromiso aquí, viajando por todo lado, disfrutando todavía de la soltería, de viajando, pero después ya conocí a una mujer que me hizo quedarme aquí. Ya decidí definitivamente radicarme aquí y después ya decidimos venir a vivir propiamente aquí, de donde creo que no hemos de salir, si es que Dios no permite otra cosa. En 1979, civiles revolucionarios pusieron fin a la dictadura de la familia Somoza, que gobernó Nicaragua por más de 4 décadas. Dictadura respaldada por varios gobiernos estadounidenses que intervinieron militarmente en el país. Este triunfo se inspiró en los ideales de Augusto Sandino, asesinado en 1934 cuando luchaba por detener la intervención militar de Estados Unidos en Centroamérica. Y antiimperialista de Sandino, la lucha armada de Raudales, Santos López y el Chaparral. ¡El voto!
En ese tiempo, el gobierno que estaba en ese tiempo en Nicaragua, el gobierno de Somoza, era represivo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, allá llegó un tiempo, se llegó al colmo de que ser joven era como un delito. Porque al ser joven, de estar entre los 15 años y un poquito más, entre los 15, 20 hasta los 25 años, lo asociaban a uno con los guerrilleros. Mi amigo esencial ahorita es Somoza, pero detrás, o sea, las redes que lo manejan es el imperialismo. Con ellos su ayuda económica, Fondo Monetario Internacional, asesores militares y una serie de cuestiones que se las pongo así no termino en todo el día. Muchas veces, gran cantidad de gente, y eso sin temor a equivocarme, gran cantidad de gente se fue a la vida clandestina en la guerrilla porque el mismo Somoza nos empujó a eso. La gente que no ha pasado eso no tiene a veces idea de lo que es una guerrilla interna, una guerrilla urbana en un país. Por favor, no me lo maten a mi padre. Me llevaban allí cañonadas a mí y a mi mamá. Allí lo mataron a él. Sí, aquí en un hoyo ahorita en Guadalajara, que lo mataron a él. En la guerrilla urbana no hay trabajo, no hay agua, no hay luz, no hay transporte, un montón de cosas. En el caso nuestro en Nicaragua fue terrible porque Somoza había impuesto lo que le llaman un estado de sitio desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana, 6 de la mañana. Nadie podía salir a la calle porque le podían dar un balazo y primero matan y después investigan, ¿no? Así es. Entonces, esa represión se vivió en Nicaragua. Si miraban a dos jóvenes o tres muchachos conversando en una esquina, inmediatamente estaba un carro patrulla del ejército de Somoza y se los llevaban, sin preguntar qué están haciendo, sin preguntar qué es investigar nada. Siempre se los llevaban. El que tenía suerte los devolvían, mucha gente desaparecieron en esa forma. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Ya nosotros no podíamos salir a, qué sé yo, a una fiestita, a una reunión, porque no había cómo. Era el estado de sitio, se suspenden toditas las garantías. Después ya, cuando fue el triunfo de la revolución, nosotros vimos la necesidad de formar lo que se llamó en ese tiempo el Ejército Popular Sandinista, o lo que se llamaba la Reserva Sandinista, donde los batallones de reserva eran hay veces de estudiantes, de obreros, de campesinos. Y entonces ahí sí nosotros fuimos directamente a escuelas de entrenamiento a coger un fusil y después a patrullar la frontera, en los que le llamamos nosotros las tropas guardafronteras, porque teníamos el peligro en la frontera con la República de Honduras. Mi pueblo es muy fronterizo, está muy cerquita a la frontera, ¿no? Estamos a 45 minutos de la frontera. Entonces teníamos el problema de que la guardia que había salido derrotada en la guerrilla, en la liberación, se cruzaron al otro lado y empezaron a molestar, a hostigar a los nicaragüenses. Y teníamos el problema que nosotros estábamos aquí armados y al frente, casi como en esa casa, o más allá, estaban los grupos contrarrevolucionarios, la contra que llamamos nosotros. Y nos insultaban y nos gritaban y nos decían cosas y nosotros no podíamos hacer nada, ni disparar ni un tiro siquiera. ¿Por qué razón? Porque ellos estaban ya en la línea, ya estaban en territorio hondureño. Y si nosotros disparábamos y le matamos a alguien allá, o aunque sea herirle, ellos se van a quejar
allá y decir que los nicaragüenses están invadiendo y que están matando gente en territorio hondureño. Cuando yo estuve en las Fuerzas Armadas, no lo hice porque a mí me gustaba ser militar. Pero sí, nosotros vimos que había una necesidad de que el pueblo se arme para defender su soberanía, defender su país y defenderse de los que nos estaban molestando del otro lado. Entonces, mucha gente entramos, muchas personas, muchísimos jóvenes nicaragüenses entramos a eso. A nosotros ahí quedó colegio, ahí quedó trabajo, ahí quedó todo. Porque nosotros teníamos que estar... se hizo un pueblo en armas, ¿no? Un pueblo armado. Los pueblos que están ahorita en paz, hablemos de aquí, del Ecuador, que tenemos problemas, hay problemas sociales, económicos, políticos, pero no hay una guerrilla interna. Eso es una bendición. ¿Qué pasó conmigo en lo personal? Yo no pude terminar ni siquiera en ese tiempo. Yo tuve que dejar el colegio. Tuve que dejar el colegio porque éramos jóvenes y se necesitaba más empuñar un fusil que ir a coger una tiza tal vez para escribir. Entonces fueron días muy durísimos de los que yo jamás quisiera volver y que no le deseo a nadie, porque eso es terrible. Lo más terrible en un país, para un pueblo, peor nuestros pueblos que son pobres, es primero tener un gobierno represivo y después tener una guerrilla urbana, tener una guerra interna, matándose entre los propios hermanos. Eso no, eso jamás, eso debe extirparse de todas las sociedades del mundo. En ese tiempo también estaba en lo fuerte la música de protesta, la música testimonial, la música con un mensaje político, revolucionario. Extrañar de mi país. Ay, sí me da un poco ¿cómo se llama? Un poco de nostalgia, un poco melancólico, porque extraño a mi familia. Y cuando he ido, ha crecido tanto mi familia que ya no les conozco a todos. Niñas que estaban recién nacidas cuando yo me vine, y he regresado y encuentro ya mujeres casadas con 2, 3, 4 hijos. Entonces, tengo que estar preguntando quién es este, quién es este, quién es este, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que yo extraño de allá. La comida, la música, el ambiente. ¿Qué extraño? También una cosa, es la tranquilidad que hay. Pero en sí, usted va a encontrar en los pueblos así, todas las casas con las puertas abiertas, sin verjas en las puertas. Las casas normales, las puertas normales de madera, pero no va a encontrar así, hecho rejas, hecho prisión las casas. Cuando me ven a mí, no saben de dónde soy, creen que yo soy de la costa, de Guayaquil o de, qué sé yo, de Puerto Viejo, así, ¿no? Ciudades costeñas, porque somos similares muchas veces y hasta en la forma de hablar, ¿no? A pesar de que yo he perdido mi acento propiamente nicaragüense, ¿no? Se ha perdido bastante y no es porque yo lo haya querido olvidar así, porque como que estoy perdiendo mi identidad, ¿no? Pero aquí hay una cosa bien interesante. Cuando yo vine aquí, a mí me interesó mucho, por decir, lo que es la televisión. Y yo seguí a cursos de actuación para televisión. Aquí hice cursos de actuación con César Carminiani. Y él hizo muy buenas producciones aquí. Cuando uno está en los cursos, a uno le van quitando ciertos modismos que uno tiene para hablar. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que a mí, les digo, a mí me han enseñado hasta hablar. Oír que alguien dice, no jodas. No jodas. Eso es propio creo que solo de los nicaragüenses. Y no es un no jodas como una mala palabra, sino es como alguna expresión
del pueblo, ¿no? De lo popular, de lo que habla la gente ya. Y eso, si usted se va a cualquier lado y oye que alguien dice así, es un nicaragüense, tiene que ser un nicaragüense. A que no vote el potro, querido suegrito, a que no me vota, querido yernito, más sé yo que sí, porque ya está muy viejo, plomanzón, y todo se acuerdo, más sé yo que no, porque soy buen inete y de tanto montar he quedado corneto. Llama a mi amiga Cinta, mi caborachito, para que me vea, mi caborachito, montado en el potro, mi caborachito, y no corcovella, mi caborachito, y que va a corcoviar, ese potro está muerto y se lo dio malazo, no me lo va bien, pues no te burles si te dio otro caballo y no te olvides que soy don Tataca.